Buenos días, queridos compañeros y maestras de nuestro curso final de grado. Hoy estaremos presentando un protocolo psicopedagógico con el tema necesidades específicas de apoyo educativo asociada a las distintas condiciones personales y a la historia escolar. Sus expositoras son Rosemilia Cornelio, Joelyn Luciano Norberto y una servidora, Madeline Noesí. Le estaremos desarrollando el tema a continuación. Aquí el desarrollo de nuestro tema. Según Porras, en el 2010, considera que un alumno presenta necesidades específicas de apoyo educativo por especiales condiciones personales o de historia escolar cuando ha mostrado un desajuste de al menos 2 cursos de su nivel de referencia curricular en la enseñanza básica y en la evolución de sus aprendizajes y la adquisición de objetivos y competencia básica. Estos problemas de historia escolar y condiciones personales no se deben por un trastorno o una discapacidad, no se debe tampoco a un trastorno generalizado de desarrollo ni a un trastorno de conducta, pero tampoco a una dificultad específica de aprendizaje, a un trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Aquí el protocolo que pretendemos es identificar las necesidades educativas de los alumnos que presenten o puedan presentar desajuste en su desarrollo personal y o académico, y para fundamentar y concretar las decisiones y adaptar para que puedan alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social, emocional y la adquisición de las competencias básicas. También debemos tomar las decisiones relativas a su atención educativa y su escolarización. Adecuar la educación a la diversidad de sus actitudes, intereses, expectativas y necesidades de todo el alumnado. También tenemos que determinar las medidas, recursos y apoyos específicos complementarios que los alumnos puedan necesitar. También orientar y apoyar a las familias a fin de favorecer el desarrollo de sus hijos. Según Castaño Calle, en el 2011, nos señala que corresponde a los servicios de orientación educativa llevar a cabo el proceso psicopedagógico, siendo su responsable un profesor de la especialidad de orientación educativa de dichos servicios, quien contará a su vez con la participación de el profesor tutor, es decir, el encargado del aula donde se encuentra el alumno, del conjunto de profesorado que atiende al alumno, es decir, todos los maestros que se involucran en la participación, de la familia, que es algo principal que no se puede quedar en un proceso psicopedagógico, y de otros profesionales que quieran atender a este caso, es decir, otros profesionales que podamos referir al niño en dado caso que lo amerite. ¿Qué información debemos recoger para realizar este protocolo? Según Castaño Calle, en el 2011 nos explica que se debe reunir información tanto del alumno como del contexto escolar, familiar, social, que sea relevante para ajustar la respuesta educativa a sus necesidades. La recogida de la información del alumno, sus características individuales, qué hace, qué no le gusta, el desarrollo personal y social, con quién se socializa, con quién se reúne, cómo se desenvuelve en esa área, la historia escolar educativa, cómo aprende, cómo ha venido su proceso educativo, si vino de otra escuela, cómo ha sido su evolución desde los primeros inicios del año escolar, su competencia curricular, cuáles son las altas y bajas capacidades que tiene este alumno, en cuáles materias se desenvuelve mejor y en cuáles no. Y el estilo del aprendizaje, ¿cómo aprende? ¿Aprende leyendo, escribiendo o escuchando? Esas son las informaciones que debemos recoger del alumno. Las informaciones que debemos recoger del contexto escolar son las siguientes: análisis del proyecto educativo y de los aspectos de la organización y de la intervención educativa que favorecen o dificultan el desarrollo del alumno, de las características de las relaciones que se establece con los profesionales que lo atienden, también con sus compañeros en el contexto del aula y en el centro escolar, teniendo en cuenta las observaciones realizadas y la información facilitada por el profesorado y por los profesionales que intervienen en la atención integral del alumno. En el contexto familiar y social, las características de la familia y su entorno, cómo son, qué hacen para
ayudar a este estudiante, las expectativas de los padres, su colaboración en el centro y en el desarrollo del programa de atención educativa, su inclusión social y los recursos socioculturales que pueden complementar en el desarrollo del alumno, especificando aquellos a los que participan. Es decir, que no solamente es el profesor o el psicólogo orientador que tienen que estar de acuerdo o que tienen que involucrarse con el proceso psicopedagógico o con la intervención, sino también que es algo que se tiene que involucrar la familia y todo lo que esté en el entorno del alumno. Al igual, debemos conocer el protocolo de actuación para la evaluación psicopedagógica. Esta consiste en 4 fases. La primera fase es demanda o derivación. Consiste en el llenado de la ficha de derivación por parte del demandante. El demandante puede ser un docente, personal del equipo de gestión, entre otras personas. Aquí el Departamento de Orientación y Psicología recibe la demanda, la analiza y luego aplica lo que sería el protocolo y realiza una entrevista con el demandante. Está la revisión de otras informaciones o documentaciones con el expediente del estudiante, diseño de un plan de evaluación en función de las informaciones obtenidas. La fase 2 es la evaluación específica, que está la recuperación de los antecedentes y entrevista inicial. La observación, entrevista con o el estudiante, exploración a través de pruebas y evaluación curricular. La fase 3, la toma de decisiones. Se elabora el informe psicopedagógico con el análisis de los diferentes factores que están incidiendo en el proceso de aprendizaje del o la estudiante. La fase 4 es el seguimiento. Una vez que están desarrolladas las acciones según fueron orientados con los resultados de la evaluación específica, será necesario ir evaluando el proceso a partir de los propósitos propuestos en correspondencia de las necesidades del estudiante. Una parte importante de todo el protocolo es la selección y utilización de instrumentos para el levantamiento de información. Este es un ejemplo de una ficha de derivación que corresponde al docente completar con las razones por las cuales se está refiriendo al estudiante a orientación y psicología. En este formulario, el maestro hará una breve descripción de la situación, de cuánto tiempo el niño lleva presentándola y de las actuaciones o acciones que el docente ha llevado a cabo para resolver la problemática. Aquí tenemos una ficha de detección de necesidades, la cual es importante frente a la necesidad que estamos trabajando, porque si el niño ha presentado fracaso escolar o es repitente, es necesario saber cuál es el nivel curricular del niño y también este formulario se completa con la ayuda del docente. Este es el instrumento para evaluar la historia personal y familiar del alumno ya en una entrevista con los padres. Se evalúa cómo es el niño en casa, algunos datos generales sobre su personalidad, algunos aspectos generales, las relaciones a nivel familiar y se recogen algunos datos escolares, etc. También tenemos el consentimiento informado, donde el tutor del niño nos autoriza a iniciar todo un proceso de evaluación psicopedagógica. Este documento es muy importante, esta fecha es importante y debe estar debidamente firmada tanto por el tutor como por el orientador o psicólogo escolar. También tenemos el consentimiento informado, donde el tutor del niño nos autoriza a iniciar todo un proceso de evaluación psicopedagógica. Este documento es muy importante, esta fecha es importante y debe estar debidamente firmada tanto por el tutor como por el orientador o psicólogo escolar. Con esta ficha de observación en el aula podremos evaluar cómo es el desenvolvimiento del niño en clase, su interacción con el grupo y sus relaciones interpersonales, entre otros aspectos que también se van a completar con una guía de observación en los recesos del niño. Con este instrumento estaremos evaluando el desarrollo personal social del niño,
Esto nos va a permitir ver la actitud del niño hacia el trabajo escolar, la participación grupal, su comportamiento, etc. Con este instrumento vemos la práctica del docente en aula, pues también es importante evaluar si el docente está haciendo un trabajo que favorece al niño o no. Todo esto se complementa también con la ficha de observación. Con esta ficha sobre el contexto familiar, evaluamos la relación familia y escuela. Podríamos medir aquí qué tanto interés tiene la familia frente al proceso académico del niño, así como también se evalúa la percepción que tiene el niño sobre su familia y sobre la dinámica familiar. Aquí tenemos un cuestionario sociométrico, el cual es muy interesante, porque si al niño no le gusta ir a la escuela o está teniendo una experiencia negativa dentro de la escuela, con este cuestionario podríamos descubrir si es que el niño está siendo bulleado y por ahí podríamos comenzar a buscar soluciones. Esta es la guía, ¿verdad?, para la evaluación del cuaderno del niño, recordando que podríamos estar frente a un niño que esté presentando o fracaso escolar, repitencia o ingreso tardío a la escuela. Entonces es necesario hacer este proceso y revisar el cuaderno del estudiante. Aquí tenemos una ficha de visita domiciliaria que se utilizaría en el caso, ¿verdad?, que fuera necesario, aunque si tenemos niños con una necesidad asociada a una condición personal, es muy probable que sí, que sea utilizada. También tenemos aquí algunas pruebas de uso nacional que están avaladas por el Ministerio de Educación para su uso. En nuestro caso, y de acuerdo a la necesidad que estamos trabajando, estas serían algunas, que son las de hábitos de estudios y estrategias de aprendizaje, evaluación emocional, adaptación social, entre otras que quizás podríamos usar. Por último, tenemos la ficha de detección de bajo rendimiento escolar. Si estamos hablando de una necesidad asociada a historia escolar, que podría estar relacionada al fracaso escolar, a la repitencia, a la asistencia tardía del niño a la escuela, podría ser de buena utilidad. Por otro lado, tenemos el informe final ya psicopedagógico, el esquema, el cual utilizaríamos luego de haber hecho todo el levantamiento de información. Es el mismo esquema que aprendimos en el taller anterior. Pasamos ahora nuevamente con nuestra compañera Rosa. Al igual veremos las intervenciones para estos alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo. La intervención del alumno que presenta necesidades específicas de apoyo educativo vinculadas a condiciones personales o del historial escolar se organiza a partir de la identificación oportuna de las necesidades, la cual favorece al proceso de evaluación psicopedagógica MINEL 2017. Debemos de intervenir con apoyo de los centros educativos, los cuales deben contar con un programa para la atención al estudiante que pueda requerir apoyo ante condiciones de sobriedad, repitencia, ingreso tardío a la escuela, entre otros. Acompañamiento al estudiantado en establecimiento de hábitos de estudio. El reconocimiento de estrategias de aprendizaje. Algo muy importante es que los docentes conozcan cómo aprende su estudiante. Conformación de grupo de estudio, establecimiento de tutores entre pares, incorporación de actividades educativas diversas, motivadoras, que partan del interés de los y las estudiantes. Algo muy importante es conocer qué interés tiene el estudiante, qué le gusta, qué no le gusta, cómo aprende mejor. Flexibilización de los tiempos de entrega de las asignaciones y mantener un buen criterio de evaluación. Desarrollo de proyectos educativos para la construcción de los aprendizajes de las distintas áreas curriculares. Al nivel emocional y comportamental,
Se requiere identificar los distintos escenarios del desarrollo del estudiante, valorando cómo se desenvuelve en ellos, tanto en el contexto escolar como en el aula. Asumir la atención a los problemas emocionales. Plantear una acción tutorial y contar con una persona de referencia con la cual el estudiante establezca un vínculo positivo y que lo apoye emocionalmente. Trabajar con los y las estudiantes la inteligencia emocional, la empatía, las habilidades comunicativas y la resolución de conflictos. Favorecer el diseño y la ejecución de distintas estrategias que permitan el desarrollo y fortalecimiento del autoconcepto y las habilidades sociales. Diseñar un protocolo de actuación ante crisis o situaciones a través de técnicas de relajación, diálogo con la persona de referencia, pautas en función de los comportamientos a evitar, medidas a utilizar en función de las actuaciones y su repercusión en el salón de clases. Al igual, debemos de mantener la vigilancia en el recreo, en el almuerzo, en los espacios de entrada y salida del centro educativo. Aquí vemos las fuentes bibliográficas, las cuales avalen nuestra investigación. Gracias por su atención.